En este estado vagó sin rumbo por el páramo durante todo el día, y pronto Martín fue dominado por una aguda sensación de hambre. Primero, necesitaba encontrar algo para comer. De lo contrario, el juego terminaría mucho antes de lo planeado. Para su sorpresa, el chico se topó con un asentamiento humano, aunque no se encontró con una sola persona en la entrada. Solo después de adentrarse un poco más, vio frente a él a dos colonos que parecían muy extraños. Quizás valdría la pena saber más sobre este mundo y el asentamiento en el que ahora se encontraba. De repente Martín oyó una voz masculina cercana que le preguntaba de qué refugio venía. Nunca había oído semejante idioma antes, pero quizá, habiendo venido a este mundo, él mismo pudiera ahora hablarlo. Un hombre con una pistola llamado Walter puso el cañón en la cabeza del niño, sin querer poner a prueba su paciencia por mucho tiempo. Con una sonrisa en su rostro, respondió que había terminado allí por accidente y que simplemente estaba de paso en busca de comida. Al segundo siguiente quedó claro que Walter no estaba bromeando y que no tenía sentido irritar a este anciano con un arma. Afortunadamente, el disparo no estaba dirigido a Martín, sino a un gigante que se había acercado demasiado al asentamiento. El viejo Walter advirtió que el páramo no era lugar para jugar y que no era buena idea deambular por allí sin un arma de fuego. Martín podría fácilmente convertirse en alimento para los monstruos e ir al otro mundo después de aquellos que descuidaron esta regla. Valía la pena agradecerle al anciano por ese consejo, aunque era posible prescindir de un arma en la sien. Walter tenía razón, porque después de 5 meses de supervivencia, Martín comenzó a comprender mucho mejor la nueva realidad. Era un mundo paralelo que surgió después de la Gran Guerra, que dio origen a muchos animales mutados. Además, había tantos merodeadores aquí que era necesario tener siempre un arma a mano, no solo por los mutantes. Hace unos 5 meses pisó por primera vez esta tierra, y desde entonces ha logrado aprender los fundamentos de este mundo, luchando por su vida cada día. Pero la pregunta principal seguía siendo de dónde venía ese sonido de alta frecuencia que el hombre escuchaba constantemente. Esto lo descubrió solo un poco más tarde, cuando conoció a los verdaderos gurús de estos lugares, que lo sabían todo. Por ahora, valía la pena simplemente entrar a su base, porque aparte de él, no había un alma en ese hospital abandonado. Con cada minuto que pasaba, el sonido se hacía más fuerte y parecía como si solo estuviera en su cabeza. Al escuchar atentamente, Martín se dio cuenta de que el sonido provenía de algún lugar del lugar donde él estaba ahora. Pero ¿quién estaba enviando esta señal? Con cada paso, el chico escuchaba el sonido cada vez más claramente, lo que significaba que se estaba moviendo en la dirección correcta. En algún momento se quedó paralizado, sin imaginarse que debajo del hospital había una habitación tan grande. Al final de esta habitación vio una puerta que parecía estar atravesada por hilos de luz neón brillante. El sonido provenía de la habitación detrás de la puerta, que ahora estaba oculta a los ojos de Martin. Al segundo siguiente, una voz interior pareció decirle al hombre que necesitaba activar el mecanismo que abría la puerta secreta. Al colocar su palma sobre ella, de repente se dio cuenta de que sus huellas dactilares encajaban como una llave, y esta puerta realmente estaba destinada a él desde el principio. La pesada puerta de hierro empezó a abrirse lentamente, lo que significaba que el tipo no había recorrido todo ese camino en vano. Cuando la puerta se abrió por completo, Martín notó al final de la habitación contigua la criatura de hierro que 5 meses después se convirtió en su fiel asistente. En ese momento, este robot parecía un monstruo más, y era difícil entender qué esperar de ese encuentro repentino. Al instante, el robot séptimo estaba justo frente a él, pues con la ayuda de ruedas en lugar de piernas, se movía rápidamente por el suelo plano. El robot inmediatamente pidió no tener miedo, pues él solo era un pequeño ayudante que estaba esperando a su amo. Y luego anunció que Martin se había convertido en el administrador del juego, y ahora tendría control completo sobre todo el lugar. Al mirar la ventana del sistema, se dio cuenta de que el sistema efectivamente había mejorado su nivel de carroñero a administrador. El robot explicó que el chico tendría que completar tareas y, junto con los jugadores que llamaría, recibir recompensas por cada misión. Pero lo más importante era que desde ese lugar podía contactar fácilmente con la Tierra, y esa era la mejor noticia del pequeño ayudante. El refugio no solo podía conectarse a un mundo paralelo, sino que también tenía su propio sitio web oficial. A todos los jugadores registrados para participar se les debe asignar un número, y sus datos se ingresan inmediatamente en la lista de residentes del refugio. El administrador tenía el derecho de decidir qué jugadores podían unirse al juego y cuáles ni siquiera debían intentar completar las misiones. Gracias a las capacidades del sistema, se enviarán a los hogares de los jugadores equipos de juego, siendo el principal un casco gaming. Al ponerse el casco,
cada jugador verá lo mismo, y el sistema los irá atrayendo gradualmente al juego, sumergiéndolos en una realidad paralela. Habrá que tener un poco de paciencia, porque para poder avanzar los jugadores deben superar el espesor del agua, conteniendo la respiración durante un rato. Mientras las personas tengan puestos sus cascos de juego, pueden contactar al clon en el escondite y llegar rápidamente a la superficie. Valió la pena estar en esta nueva realidad, porque le abrió muchas oportunidades a Martín. Al final encontró una escapatoria para poder salir y regresar a casa desde allí. El tipo advirtió que ahora lo llamaría Séptimo, por el número de serie del robot. El ayudante de hierro se alegró inmediatamente con esta noticia, porque nunca tuvo un nombre real. El robot comenzó a girar rápidamente alrededor de Martin nuevamente, feliz de que el administrador lo tratara como a un humano. Se comportó como un niño pequeño, pero el ayudante tuvo que conseguir comida para su nuevo amo. Aunque Seven era un poco tonto, su habilidad para convocar y reunir jugadores era simplemente asombrosa. Mientras tanto, en el mundo real, en la Tierra, ya era de noche, pero el chico del dormitorio masculino todavía estaba despierto. No podía creer que el juego al que lo invitó el administrador desconocido realmente existiera. El administrador prometió no solo un juego realista, sino una inmersión completa en la atmósfera con el más alto nivel de detalle. En ese momento, Martín, sentado frente a la computadora en el nuevo refugio, continuó escribiendo. Tuvo que pasar días enteros reclutando participantes para su juego, tomando solo breves descansos para comer. Después de observar atentamente los lugares que iba a visitar, Roderick se dio cuenta de que el juego podría volverse mucho más interesante que los juegos de computadora. Si tal juego realmente existe, entonces las mujeres que él creó antes ahora serán reales. El chico ya se imaginaba cómo todos ellos complacerían a su marido, porque Roderick les dio vida y los hizo reales. Esta perspectiva era exactamente de su agrado, y no tenía sentido perder el tiempo pensando en ello. Todo lo que faltaba era descubrir qué tan realista era este juego, y el chico decidió registrarse en él inmediatamente. Al día siguiente, mientras salía lentamente de la cafetería, el chico todavía no se había olvidado del juego en el que se había apuntado. Pero el pollo picante estaba tan delicioso que tuve que olvidarme de todo lo demás mientras comía. Ahora era el momento de ir al dormitorio, porque todos los días que pasaba Roderick eran iguales. Hoy la rutina habitual cambió y en lugar de una computadora vio una gran caja sobre la mesa. Estaba claro que dentro de esa caja había un paquete, pero ¿por qué era tan grande? Era difícil entender quién le había enviado el paquete, porque hacía tiempo que no esperaba regalos de sus padres. Cuando abrió la caja, se dio cuenta de que nunca había recibido un envío así, y no sabía qué hacer con él. En esta caja estaba el mismo casco de juego que el administrador envió a cada participante en su juego real. De hecho, tenía el equipo de juego en sus manos, lo que significa que no fue una broma ni un truco publicitario. Roderick se colocó firmemente el casco sobre la cabeza y se dio cuenta de que el administrador había elegido el tamaño con tanta precisión, como si supiera las medidas de su cabeza. Todo era muy extraño, pero estaba ansioso por experimentar las sensaciones reales que Martín prometía a cada jugador. Al instante, un túnel comenzó a girar ante sus ojos, sumergiendo a Roderick en una realidad paralela, cuyo brillo podría haberlo cegado. El chico estaba deseando dar vida a sus novias virtuales y sumergirse con ellas en el mundo real de la tentación y el placer. Ya estaba listo para correr al espacio donde sus sueños se harían realidad, y esperaba que el administrador no hubiera mentido sobre las sensaciones reales. Pero de repente se dio cuenta de que una condición importante ponía fin a todos sus sueños de una vida hermosa. Al final del túnel, vio una notificación del sistema que decía que faltaban exactamente 72 horas para el lanzamiento del juego. Ahora tendría que esperar 3 días enteros para sumergirse en el juego, y Roderick no entendía por qué el administrador había preparado un periodo de espera tan largo. No tenía sentido gritar tan fuerte por todo el dormitorio, ya que muchos estudiantes ya estaban dormidos y odiaban en secreto a Roderick. Fue bueno que este chico aceptara hacerse miembro tan rápido, porque fue en beneficio de su administrador. Martín seguía sentado frente al ordenador, y se dio cuenta de que las cosas iban lo mejor posible. El chat había estado discutiendo el nuevo juego durante mucho tiempo, y muchos usuarios estaban listos para convertirse en jugadores. Mucha gente pidió diferentes cascos para juegos, y ahora tenía que prometer que conseguiría el modelo adecuado para todos. El casco podría sincronizarse con cualquier jugador, pero solo un usuario podría crear una cuenta de juego. Qué bueno que decidió escribir a aquellos con quienes solía pasar tiempo, y no tuvo que preocuparse por nuevos conocidos. Después de la muerte de su abuelo, el niño cortó todos los lazos con sus parientes, y todos en la tierra probablemente pensaron que estaba muerto.
Al notar que había un asistente a su lado, el chico les recordó que su sitio era demasiado primitivo y que al menos necesitarían crear un foro. La construcción inicial requirió mucho trabajo manual, por lo que fue necesario reclutar más jugadores masculinos. Por eso la página principal debe atraer la atención de los chicos y vale la pena colocar una chica hermosa allí. Funcionó de inmediato y, al visitar dicho sitio, Roderick recordó una vez más su sueño de hacer realidad las novias virtuales. Ahora Martin tenía que prepararse para el lanzamiento del juego y le pidió a Seven que mejorara el sitio en 3 días. Sin embargo, el robot no entendió por qué el administrador envió solo 4 cascos cuando ya había 11 jugadores. Incluso si Martin quisiera aceptarlos todos, solo ocuparían el 10% de los tanques. Ahora tenían poca comida y cuanto menos jugadores había, menos bocas hambrientas había. Entonces Martin decidió centrarse primero en estos 4 jugadores y luego invitar a otros nuevos. Después de todo, 4 jugadores eran suficientes para completar la tarea del sistema y no había necesidad de más bocas que alimentar. De repente, el sistema le otorgó al tipo una armadura corporal de nanocarbono, y este equipo de alta tecnología ya estaba disponible. Pero esta armadura corporal no era tan moderna como la caja al azar que le esperaba. Cajas de diferentes niveles proporcionaban medicinas y armas en caso de encuentros con mutantes, de los que habría muchos más. Valía la pena considerar si debía gastar 5 puntos en una caja normal o ahorrar 100 y conseguir un arma. Pero no había tiempo para pensar, porque en su diario ya había aparecido una nueva tarea que valía la pena revisar. Después de leer rápidamente el diario, Martin se dio cuenta de que la misión le daría 100 puntos de experiencia a la vez, y eso sería suficiente para cubrir todos los gastos. El chico decidió usar la recompensa por esta tarea para abrir la caja con armas ahora mismo. El robot cumplió rápidamente la orden del administrador y pronto una caja con inventario comenzó a abrirse frente a él. Al principio parecía un efecto especial de una superproducción, ya que el suelo estaba cubierto de un vapor acre que parecía humo después de una explosión. Después de esperar un poco, Martín se dio cuenta de que no todo en este mundo es tan real, y a veces hay falsedad absoluta. Las recompensas en el inventario no impresionaron a Martin en absoluto y no parecían un arma formidable. Si necesitaba esta comida, el sistema podría haber sido más generoso y darle más dulces. Pero entre los objetos caídos de repente notó una nota que le interesó inmediatamente. Si este es el 5.º artículo del inventario, entonces deberías haber leído esta carta antes. Al abrir la nota, Martin vio inmediatamente palabras escritas en el idioma local del mundo paralelo. Se sorprendió mucho cuando se dio cuenta de que había aprendido no solo a comprender ese idioma, sino también a leerlo. Lamentablemente, fue abandonado por el administrador anterior, quien tomó todo lo valioso del inventario, dejando solo esta basura. Pero alguien fue capaz de desarrollar semejante tecnología en la era del exterminio humano. El asistente de hierro no sabía el nombre del administrador anterior, porque su programa se lanzó solo después de que Martín ingresó al refugio. Seguramente debería haber habido al menos alguna información sobre el administrador anterior del refugio, y valía la pena hacer algo al respecto. Sin esperar, Martín activó rápidamente el holograma y comenzó a estudiar cuidadosamente los archivos sobre este refugio. En la última guerra, ambos bandos no solo destruyeron a su enemigo, sino que también perecieron junto con él. Después de la guerra, la humanidad entró en una nueva era llamada Wasteland. Pero el robot nunca encontró nada sobre los administradores anteriores de la bóveda. Si es así, este asunto debería posponerse, porque los jugadores llegarán aquí dentro de exactamente 3 días. En ese momento, el chico iba a dar un pequeño paseo y pasar por el centro de reciclaje. Antes de partir, dijo que el robot permanecería a cargo y que él mismo regresaría después de completar una tarea importante. Pronto Martín decidió ir al campamento de los supervivientes para recoger los suministros que probablemente habían quedado allí. El camino que llevaba al refugio estaba lleno de peligros, pues ni siquiera un ratón podía pasar junto a las hienas de 2 cabezas. Toda su apariencia hablaba de un hambre salvaje, y era mortalmente peligroso llamar la atención de aquellas criaturas. Pero aún así ocurrió, y el chico se dio cuenta de que las hienas podían olerlo desde lejos. En su camino al campamento se encontró con 2 hienas hambrientas, y fue el encuentro más desagradable de los últimos tiempos. Martín había estado en esos lugares durante varios días, y estaba preparado para encontrarse con mutantes hambrientos. Mientras tengas un arma, luchar incluso contra 2 de estos monstruos no será un gran problema. Podía destruir cualquier criatura con los medios a su disposición, sin siquiera gastar puntos de experiencia. Mirando hacia la manada, de repente se dio cuenta de que los monstruos no estaban atacando en absoluto, y el peligro ya había pasado. Estos mutantes eran la principal amenaza para los supervivientes, y entre ellos
Había individuos tanto fuertes como débiles. Las hienas de 2 cabezas no son muy fuertes, pero a menudo envían a 1 o 2 miembros de la manada a explorar. En esto no se diferenciaban casi en nada de las cucarachas mutadas, que también cazaban en grandes grupos. Las almas desafortunadas que cayeron víctimas de ellos, a menudo terminaron sus vidas de la misma manera. Había innumerables sellos escondidos en la oscuridad, y un movimiento en falso podría terminar mal. Martín pronto se encontró cerca del campamento de los supervivientes, y esperaba que esta salida no fuera en vano. Primero, tenías que ir al centro de reciclaje para conseguir algunas patatas fritas del propietario local. Estas básculas nunca mostraban el peso correcto y por eso era fácil engañar al cliente. El cliente resultó ser Martín, y el dueño del centro de reciclaje, Charlie, le pagó unas monedas. En total había exactamente 3 fichas, y el tipo podría haber comprado algo valioso con ellas. El anciano advirtió que no tenía pistolas, pues nunca guardaba ese tipo de objetos en su centro. Todavía tenía comida y combustible, y necesitaba conseguirlos antes de que llegara el frío. Charlie explicó que este año el invierno llegaría mucho antes y que la primera nevada caería ya en octubre. Los mutantes en Wasteland comenzaron a prepararse activamente para el frío. Y esto era una mala noticia para cualquier sobreviviente. En invierno era difícil saber si bajo la nieve se escondía algún mutante o si allí se podía encontrar algún metal valioso. Una vez que comience a nevar, incluso los comerciantes ambulantes dejarán de venir aquí y se quedarán en sus propias tierras. Era posible arriesgarse e ir a la ciudad, que estaba a decenas de kilómetros de aquí, porque los mercados allí todavía estaban abiertos. El viejo Charlie le explicó a Martín la naturaleza de este mundo, porque antes de convertirse en esclavo, vivía en otro refugio. En el pasado, fue capturado por traficantes de esclavos y puesto a subasta, donde fue comprado por el jefe del campamento. Después de esto, a Charlie se le asignó la tarea de lidiar con los carroñeros, y habría completado la tarea si el caos no hubiera estallado. Tal vez pronto se convertiría en ingeniero, médico o incluso científico como sus antepasados. Charlie jugó un papel importante en la vida de Martin y hoy de repente le pidió que tuviera más cuidado en estas tierras baldías. El anciano lo cuidó porque lo confundió con un sobreviviente de otro refugio y no conocía su verdadera vida. Al final, solo pudo conseguir 3 fichas y era poco probable que pudiera cambiarlas por algo que valiera la pena. Valía la pena contar cuántas fichas le quedaban en total, y quedó claro que Martín tenía un total de 50 piezas. En ese momento, tenía en sus manos la fortuna de toda una familia, pero ni siquiera eso sería suficiente para comenzar a construir un refugio. En primer lugar, fue necesario restaurar el área alrededor del refugio y comprar las herramientas necesarias para ello. Este juego era hiperrealista, lo que significaba que los jugadores comenzarían a desarrollarse desde abajo. Tendremos que recordar nuestro trabajo habitual y utilizar cualquier herramienta que Martin pueda conseguir. No te olvides de la comida, porque en las primeras semanas de vida ninguno de los recién llegados podrá cazar bien. Una vez que el clon se sincronice con el jugador, se convertirá en un ser vivo, lo que significa que necesitará comida. Si no se satisface la demanda de alimentos, los nuevos actores recurrirán a medidas extremas. Esto significaba que tenían que conseguir suficiente comida para alimentar a 5 personas durante toda una semana, incluso si solo tenían que comer 2 veces al día. Estos jugadores podrían considerarse prescindibles, por lo que no tenía sentido molestarse en encontrar comida de calidad. Decidió que todo lo que necesitaba hacer era conseguir un poco de trigo verde de una granja cercana, que se convertiría en la dieta completa de sus nuevos jugadores. En el camino, de repente se encontró con una chica que por alguna razón se encontraba en un área abierta. Belle se disculpó rápidamente por asustar a Martin y admitió que no debería haberse escondido de esa manera. Algunos sonidos extraños provenían de su escondite, y Bella decidió que alguien estaba tratando de robarlo. En el futuro, ella podría cuidar la casa de Martin en su ausencia, si a él no le importaba. De todos modos, no tenía nada que hacer en su casa, así que podía pasar tiempo cuidando la casa de Martin. El niño advirtió a los niños que no se acercaran a extraños, ya que podría ser una mala persona en lugar de él. Pero Bella ya no era una niña y podía considerarse lo suficientemente mayor incluso para casarse. Martín nunca fue una mala persona, y cuando la niña tenía mucha hambre, él le daba sopa fresca. Esta vez tampoco la recibió con las manos vacías y, para que Bella no se enfadara, le entregó un caramelo. Sin siquiera quitar el envoltorio, la niña intentó morder el caramelo, olvidándose que la parte más dulce estaba debajo. El chico comprendió que los niños del lugar no estaban acostumbrados a unos dulces tan raros, y por eso necesitaba un poco de ayuda. Después de haber quitado el envoltorio del caramelo,
Fue mucho más cómodo disfrutar de la piruleta que esta amable niña merecía desde hacía mucho tiempo. Ella quedó genuinamente sorprendida por lo que hizo Martín, y se quedó mirando los dulces por un largo tiempo. En el mundo real, esta niña todavía estaría en la escuela, pero en cambio no tendría que soportar nada más que dificultades. La niña se dio cuenta inmediatamente de que este dulce era tan delicioso que nunca había probado nada mejor en su vida. Pocos niños de los asentamientos locales tuvieron tanta suerte como Bella, porque no todos tenían una amiga tan buena. Martín le dio a probar una delicia que era común para todos los niños en el mundo real. Bella estaba feliz de probar un dulce por primera vez en su vida y agradeció en voz alta a Martín por el regalo. El chico se alegró de que a ella le gustara la piruleta y esperaba poder hacerle la vida al menos un poco más fácil. Él nunca sonreía y a ella también le gustaba que lograra animar un poco a su amiga. Pero Bella nunca fue una niña codiciosa y no quería comer todos esos deliciosos dulces sola. Entonces Martín también tuvo que probar la piruleta y la niña estaba dispuesta a compartirla con él. Ella quería que Martín también probara esa piruleta, porque ese tipo de dulces era casi imposible de conseguir allí. El dulce inmediatamente le pareció muy sabroso y fue extraño que el chico solo se diera la vuelta como respuesta. Pero sería mejor que pensara en cómo cuidar su casa mientras el chico se embarca en una misión seria. Un segundo después, de repente se dio cuenta de que estaba sola allí, y se sorprendió de que él pudiera desaparecer de la vista tan rápido. Bella se limitó a gritarle en voz alta que ella cuidaría de su refugio y que él siempre podría contar con ella. Pronto Martin se encontró nuevamente en su escondite, y su robot seguía a su amo en cada paso del camino. Pasaron 3 días, y se suponía que nuevos jugadores llegarían a su lugar de juego. Cada uno de ellos siguió el mismo camino para terminar en el mismo equipo. Estos 4 recordarán durante mucho tiempo la transición de una realidad a otra. Y aún habrá mucho tiempo para el debate. Era necesario completar el movimiento, cuyo primer participante fue Roderick. Al abrir los ojos, el chico se dio cuenta inmediatamente de que estaba en una cápsula con agua y que todo su pasado había quedado atrás. Todo lo que le esperaba era ese extraño lugar, donde todo parecía real, y no como un juego de computadora. Dando un paso, salió de la cápsula y se encontró en un lugar más real que su mundo habitual. Ahora comenzarán una nueva vida y tendrán que olvidarse de todo lo ocurrido anteriormente durante mucho tiempo. Frank se pellizcó para confirmar que el dolor en este juego se sentía igual que en la realidad. David estaba un poco molesto porque su género seguía siendo masculino, porque quería elegir un personaje femenino. Oliver, el tercer participante, no podía imaginar que esta realidad virtual sería tan realista. Roderick sintió que su ropa interior se secaba lentamente. Este mundo era tan increíblemente real. Entonces los 4 miraron hacia la puerta de hierro, desde donde se oyeron pasos que se acercaban. Y luego vieron al administrador, que era la persona que enviaba los enlaces directos para el registro. Inmediatamente advirtió que sería necesaria la ayuda de cada nuevo jugador para restaurar la apariencia anterior de su tierra natal. Martín sabía que eran perfectos para el papel de primeros jugadores y que pronto dejarían de ser recién llegados inexpertos. El asistente de hierro estará encantado de contarle toda la información importante sobre el lugar en el que se encuentra. Los muchachos quedaron sorprendidos por lo que estaba sucediendo durante mucho tiempo, pero estos fueron solo los primeros minutos para conocer el juego. El sistema informó que 4 jugadores acababan de ingresar al juego y estaban muy asustados por lo que vieron. Pero junto a Martín superarán fácilmente el miedo interior que se apoderó del chico en los primeros minutos de su estancia aquí. Valió la pena acostumbrarse al flujo interminable de preguntas de estos chicos, porque todos querían saber lo más posible sobre este lugar. Por último, advirtió una vez más que cualquiera podía regresar a su cápsula y abandonar ese lugar si así lo deseaba. Ninguno de ellos regresó, y todos fueron tras el administrador en su primera misión. Martín le dio a cada chico un manual con una descripción detallada de la ubicación, que valía la pena estudiar detenidamente antes de la tarea. Han pasado más de 200 años desde el final de la Gran Guerra, y estos 4 hombres tuvieron mucha más suerte que los otros 12.000 millones que murieron. Ahora tenían que aceptar la nueva realidad y cumplir el juramento hecho bajo la bandera de la Unión de la Humanidad. Sin embargo, valió la pena comenzar con algo simple, y la primera misión fue recolectar leña usando una